Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, les queremos contar en Al Oído lo que ya dijo Salud Hernández, pero se lo queremos repetir, porque muchos de ustedes se moverán entre la indignación y el escepticismo. Petro dice que va a comprar tierras en el Cauca para poder ubicar a los habitantes de las veredas de Rosas Cauca que se quedaron en la mitad de la nada, porque la tierra se está moviendo porque eso lo destruyó la mano del hombre que deforestó la cordillera para sembrar coca. Y ahora, ¿cuáles son las fincas que se van a comprar? ¿Y qué se va a hacer con esas fincas? Y lo que queda al sur, ¿qué se va a hacer con el sur? ¿Van a acomodar también a Tumaco en haciendas del norte? ¿A una ciudad como Pasto? ¿A una capital como Pasto? ¿Qué se va a hacer? Y más al sur de mar, la comunicación con el Caquetá, con el Putumayo, la comunicación con el sur del país, todo dependía de esa carreterita. ¿Qué otra alternativa queda? Por ahora, el presidente Petro, que salió corriendo de Chile para poder llegar a Colombia y hacerle frente al asunto, en el departamento del Cauca, en Rosas exactamente, lo que ha dicho es que se está reubicando la gente en los albergues, habló de las familias, habló de las casas destruidas, de los 7 colegios que fueron afectados por el derrumbe y anunció, por supuesto, la compra de tierras. Esos anuncios espectaculares realmente nos dejan siempre más preguntas que respuestas. Si le parece, doctor Fernando, aquí tengo un poco de lo que ha dicho Gustavo Petro en las últimas horas, que a propósito no pudo aterrizar en Popayán ayer para poder movilizarse a la zona del desastre. Está en Cali, se supone que en las próximas horas podrá llegar al sitio donde ocurrió este deslizamiento. Escuchemos un poco de lo que ha dicho Gustavo Petro en las últimas horas y los anuncios que hace, todos espectaculares, veremos que los pueda cumplir. Se ha reunido el puesto unificado de mando con el ministro del Transporte, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, el alcalde, el gobernador. Estamos estableciendo las medidas tanto de urgencia como de mediano y largo plazo para lograr una conectividad fundamental, que es la del sur del país, la que tiene que ver con prácticamente toda Sudamérica. Habrá un proyecto con una inversión billonaria para trazar, lejos de la placa tectónica, una nueva vía en unos 70 kilómetros que permita un fluido muchísimo mejor de la movilidad de todo Sudamérica y de nuestros departamentos del sur de Colombia con Bogotá y con el centro del país. Así que habrá un plan para comprar haciendas cercanas, ojalá, a la zona que nos permita. 2 anuncios billonarios. El primero, la construcción de una carretera que conecte a toda Sudamérica con Colombia. De Y la 70 segunda, kilómetros. ¿qué tal? 70 kilómetros. ¿Carretera por dónde? ¿Con cuáles diseños? ¿Quién la ha trazado? Si no ¿Cuánto le tengo vale? respuesta para el tren ligero que va a construir entre Buenaventura y Barranquilla, tampoco le tengo respuesta para cómo va a ser esa carretera con inversión billonaria. No, tampoco dice. Billonaria, trillonaria, como dicen en los Estados Unidos, hablando de cifras. Los trillones que son los billones nuestros, millones de millones. 70 kilómetros de carretera, ya Petro lo sabe, es una carreterita de 70 kilómetros la que se va a construir. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Con cuáles estudios? ¿Con cuáles diseños? ¿Cuándo será eso? Por Dios, por Dios. Y lo que no se mira es cuáles fueron las causas que destruyeron la montaña. Esa era una montaña con bosques milenarios que ahí estaba, hasta que llegó la mano del hombre
a destruirla, a volverla a pedazos, deforestándola, quitándole la capa vegetal, la quedó a la intemperie en la montaña y se movió. Se movió. Eso no es un derrumbe de mar. No es que se cayó una parte de la montaña sobre la carretera y que hay que quitar esa tierrita y que volvemos a lo mismo. No, es que se movió la montaña entera. ¿Con cuáles consecuencias geológicas? Eso nadie lo sabe todavía, pero ya Petro tiene la solución. Una carreterita de 70 kilómetros que se va a construir para conectar mucho mejor que ahora, desde luego. Todo es mejor que lo que hay ahora, para conectar a Colombia con toda Sudamérica. Esa carretera es la que lleva al sur del continente. Esa carretera de Pasto sigue hacia el sur y es la carretera que nos comunica con el Ecuador, con el Perú, con el sur del continente. De manera pues que eso es lo que tenemos. De ese tamaño, de esa dimensión, es la tragedia que estamos viviendo y de eso no se habla. El anuncio, parte 2 de esa intervención de Gustavo Petro fue el de la compra de haciendas cercanas, dice él, ojalá que permita reubicar a la población que no puede volver a ese mismo lugar, pues obviamente donde ocurrió esta tragedia. ¿Por qué no nos dice de qué vivía esa población? ¿De cuáles cultivos? ¿De qué vivía esa población? No está dicho, ¿verdad? No. Ah, bueno. Muy bien. A propósito, el dato que me parece importante tenerlo a la mano siempre es recordar que el 12% de la coca que se produce en Colombia la produce el departamento del Cauca. Son más de 16.000 hectáreas de coca las que tiene sembradas el departamento. Y el tránsito. ¿Cuánta coca pasa por el Cauca con destino al Océano Pacífico? ¿Y cuánta coca pasa por el departamento de Nariño con destino al Océano Pacífico? Es el tamaño del problema de mares de unas dimensiones colosales. El país se le entregó a los narcos y crearon semejantes dificultades, semejantes problemas que no tienen solución. Solución a la vista, pues ninguna. Las declaraciones de Gustavo Petro, una carreterita de 70 kilómetros de montaña. Hágame el favor, ¿qué proyecto ha desarrollado Colombia que se le parezca? Construir 70 kilómetros de montaña, ¿en cuántos años? ¿Con cuál presupuesto? ¿Con cuáles dificultades? Son las preguntas que nos tenemos que hacer, preguntas reales, preguntas que no son inventadas y que no son el resultado de nuestro pesimismo o de nuestra animadversión contra algo que detestamos, que es la coca que acabó con Colombia. No cabe duda ninguna. Bueno, de mar cambiamos un poco el tercio, como se dice en medios taurinos, para hablar de la visita a Chile de Gustavo Petro. Hubo reacción de un hombre tan importante como José Antonio Cast. ¿Qué dijo José Antonio Cast? Y vaya reacción, doctor Fernando. Permítame un dato, estaba revisando el mapa del Cauca antes de ir a la reacción de José Antonio Cast, doctor Fernando. Cerca al Tambo está Rosas, colindan, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? El 45% del total de la coca que se cultiva en el Cauca se concentra en esa zona, exactamente donde ocurrió la tragedia. Ahí, entre el Tambo, Rosas, Timbío. Ahí está la mayor cantidad de coca que se genera en el departamento. ¿Cómo le parece? Le parece? Bueno, me preguntaba usted por la reacción de José Antonio Cast, quien fuera candidato a la presidencia de Chile. Pues muy bien, ante la visita de Gustavo Petro, pues José Antonio Cast ha reaccionado. ¿Y de qué manera? Escribe lo siguiente: el presidente de Colombia, Petro, tiene la osadía de venir a dar lecciones de democracia en Chile. Si él mismo el mismo que antes de ser diputado era guerrillero y usaba las armas para atacar al pueblo colombiano. Bueno, muy bien. Se lo recuerdan también en el sur del continente. Y de mar, que Ecopetrol está pensando en negociar con PDVSA, la que fue gran firma petrolera
de Venezuela, una de las mayores y más respetables de América Latina, convertida en lo que la convirtieron. Recuerda que a PDVSA la pusieron inclusive a producir arepas. Claro, Bueno, claro. ¿y Pues muy cuáles? bien, lo que se está comentando, aún no lo confirma la misma Ecopetrol en Colombia, es que hay acercamientos con PDVSA para comprar gas a Venezuela. Ya esto no es nuevo, recuerden que ya lo había dicho la ministra de Minas, que si era necesario y hacía falta, Colombia le compraría gas a Venezuela. Pues muy bien, parece que hay negociaciones o por lo menos acercamientos, que es lo que deja en claro el país de España en una publicación que hizo. Recordemos que PDVSA, doctor Fernando, está bajo las sanciones de Washington al ser parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, por lo que no sería fácil para Ecopetrol lograr un tipo de negociación con PDVSA. Depende de que Estados Unidos otorgue el permiso. Pero además recordemos que Ecopetrol tiene negocios en los Estados Unidos y no creo que se expongan a una sanción por parte de ese país por tratar o querer o intentar hacer negocios con una compañía como PDVSA que está sancionada por ese país. ¿Y PDVSA va a ser un proveedor confiable? Me preguntó. No se le olvide que Colombia le estuvo exportando gas a Venezuela. Y Claro, y que, quedaron debiendo más de 100 millones de dólares, es cierto. correcto, correcto. Y entonces ahora va a ser en sentido contrario. ¿Gas de dónde? ¿Gas cómo? ¿Gas para transportar en cuáles condiciones? ¿Y cuáles son las facilidades técnicas de las que dispone PDVSA para mandarle gas a Colombia? ¿Y por qué gas a Colombia? Si gas tenemos en Colombia. ¿No teníamos gas para no sé cuántos años? Claro, claro, lo que pasa es que en la lógica del petrismo, el gas y el petróleo que produce Colombia son altamente contaminantes comparados con la cocaína, mientras que seguramente el que produce Venezuela no produce en efecto ninguno al medio ambiente. Es que, claro, no hay razón de ser. Bueno, sí hay una, la de querer sacar a flote, ayudarle al régimen cubano, por supuesto, y al régimen venezolano. No hay otra explicación. Petro expidió un decreto para reanudar operaciones militares contra el ELN. Eso, obviamente, revocando el decreto anterior, lo dijimos aquí en la hora de la verdad. Recuerdan ustedes, queridos oyentes, que cuando Petro hablaba y echaba discursos diciendo que eso sería lo que haría, le diríamos, eso tiene que ser por decreto. Claro. Bueno, lo entendió y está dictando el decreto. Un decreto para reanudar operaciones contra el ELN. ¿Las va a reanudar en el Cauca? ¿Se podrá transportar la tropa? ¿Podrá hacerse un frente para reanudar operaciones contra el ELN? El Cauca quedó expósito de los poderes nacionales. Esto es increíble y aquí, doctor Fernando, hago una reflexión, ¿sabe? Mire, el decreto entró en vigencia el 1 de enero de este año, desde la medianoche. Pasaron 9 días porque ayer expidió el presidente Petro el nuevo decreto, que es el 0004 de 2023. ¿Por qué pasaron tantos días para expedir el decreto cuando el ELN al tercer día dijo es falso, nosotros no decretamos ningún cese al fuego bilateral? ¿Qué pasó durante todos estos días? ¿La fuerza pública estuvo amarrada? ¿No los dejaron funcionar? ¿No los dejaron actuar? Solamente les dio desde el 1 de enero hasta el 10 la posibilidad al ELN de poderse mover, mientras ellos mismos negaban que existiera un cese fuego bilateral. Eh, Dice el decreto que mientras esté suspendido el cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y el ELN, ordena la reanudación de operaciones militares ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros del ELN. Es lo que dice el decreto que se expidió y se conoció el día de ayer. Eh, Increíble. Lo cierto es que ayer veíamos unas imágenes aterradoras de la guerrilla de las FARC, precisamente en el departamento del Cauca, paseándose. Y lo peor del caso, esto ocurrió en Policarpa, en Policarpa Nariño, Policarpa Nariño. Vimos a una facción de las FARC con brazalete en el municipio, al lado de una subestación de la policía, donde se dice había 12 hombres de la policía que tuvieron que esconderse y cerrar las puertas para evitar que les atacaran. La razón es clara. Sí, no pueden salir a atacar a las FARC porque pues
hay un cese bilateral. Entonces, en manos de la guerrilla. En manos de la guerrilla, la policía en Policarpa. Usted oyó a Salud Hernández hablando sobre Policarpa, ¿no? Sí. Que a nadie le importa y que eso está en manos de la guerrilla y que eso está en manos de los delincuentes y a nadie le importa. Ella estuvo visitando la zona hasta donde la dejaron, hasta donde le permitieron, y veía a los guerrilleros ahí a la vista de todo el mundo, mandando, dominando la zona. Y ahora, después del derrumbe, pues con mayor razón, porque no hay posibilidad de transportar la tropa, ni de darle vituallas a la tropa, ni de respaldar la tropa con tropa de refresco. No hay posibilidades. Lo que ocurrió en el Cauca es de unas dimensiones catastróficas de mar. Pero no se preocupe que el cambio llegó. Y ese es el cambio. Ver a las guerrillas caminando por los diferentes municipios como si nada. Y la fuerza pública, pues nada, escondida. Bueno, de la gente de Rosas que estaba dedicada a la cocaína, entonces la traen más al norte para que tome las fincas que le van a comprar a la gente. A la gente, ya lo dijo Gustavo Petro. Vamos a comprar fincas, tierras, para reacomodar a la gente de las veredas de Rosas. ¿A qué estaban dedicadas? ¿Por qué no nos cuentan? Dedicadas al narcotráfico, dedicadas a la coca y deforestando. Y por eso se movió la montaña. Y por eso tenemos el país partido en dos. Y nadie pregunta y nadie le reclama a Gustavo Petro, sobre todo una cuestión de actitud, ¿no? Es que no hay nada que hacer contra la coca, no libremos esa batalla. Dejemos el país en manos de la coca y traigamos a los cocaleros de Rosas para que tomen las tierras que le va a comprar Gustavo Petro, no se sabe a quién, más al norte en el departamento del Cauca. Las haciendas que anunció Gustavo Petro iba a comprar. Mientras tanto, una noticia tapa la otra, doctor Fernando. Nadie nos dijo en qué paró, qué pasó con el principio de este año. Desde el 5 de enero escuchábamos noticias de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y los terroristas del ELN en zona rural de Buenaventura. Cadáveres en los ríos de la zona, situación muy difícil de orden público.